Hola humano, te saludamos donde quiera que te encuentres, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro. Hoy vamos a estar hablando de un tema que en las últimas décadas ha resonado y resonado y resonado, y hoy en los Estados Unidos, mejor dicho, el aborto. El aborto es un tema que lamentablemente se ha llevado en unos conceptos religiosos y por consiguiente se le ha hecho muy difícil al ser humano del siglo XXI entender, porque las religiones los han endoctrinado a tales niveles que ven el aborto como un asesinato. Hoy estamos viviendo unas guerras en donde se están matando niños y el ser humano no se da cuenta que realmente los asesinos son los que están llevando esas guerras a cabo. Entonces hablan del aborto en un concepto espiritual cuando a la final las religiones no conocen realmente al Creador, Padre, Madre, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe y de lo que ustedes aún no han visto. Y entonces se atreven a hablar de temas como el aborto cuando no entienden la vida misma y por consiguiente no entienden la muerte. Pues déjame recordarte y te lo voy a explicar de una manera para que puedas entender. Jesucristo fue educado por un padre adoptivo, José. José fue su ejemplo. José fue el modelo a seguir que tuvo Jesucristo. Independientemente que él viniera con unos talentos como líder espiritual, pero el que lo educó y le dio lo mejor fue José. Moisés, déjame decirte, el del Torá, fue también adoptado. Y los que generaron influencia en sus primeros 10 años, y te estoy diciendo esto desde como psicóloga, que la mayor influencia que recibe un ser humano en antaño, en cualquier momento, en esta vida y en las otras, es en la infancia. Bueno, Moisés fue educado por los egipcios, la hija del faraón. Y fue la hija del faraón y el esposo de la hija del faraón, que de ese no hablan, el que educaron a Moisés. O sea que él también tuvo padres adoptivos. Y si nos vamos para el Islam, déjame decirte que a Mohammed, no sé cómo se llama porque de verdad que esa es una historia que ni me ha interesado aprender ni un poquito, pero sé que al profeta del Islam lo educaron, no fueron sus padres, sino sus abuelos. Por consiguiente, a él tampoco lo educaron sus propios padres, sino sus abuelos y seguramente los que querían montar el imperio, que tuvieron que haber sido personas externas a él cuando era niño y le metieron ahí en la cabeza para montar el imperio del Islam. Entonces, cuando tú te pones a meditar en esto, y yo lo estoy haciendo desde una perspectiva que puedan ver los mismos líderes religiosos que ustedes tienen en cada religión, no fueron educados por su misma sangre. No. Quizás el universo permitió esto para que comprendieran que a la final la sangre es una, el corazón es uno, porque realmente nada más hay un creador, padre, madre. Un creador con el lado masculino y con el lado femenino. Y así nacemos todos, con un lado masculino y con un lado femenino. Y hoy en el siglo XXI todavía ese concepto tampoco lo pueden entender. Entonces, el aborto. Hay vidas pasadas. Cada alma llega a aprender unas lecciones. Y ningún ser humano tiene derecho a intervenir en el libre albedrío de otros seres humanos. El problema es que aquí, en este planeta, todos quieren intervenir en el libre albedrío de todos los seres humanos. Y más cuando han creado dioses
controladores, manipuladores y castigadores. Entonces, como han creado esos dioses, se creen con el derecho de intervenir en el libre albedrío de todas las almas. Allí está uno de los grandes problemas de este planeta: intervenir en el libre albedrío. Dios no controla ni siquiera para nacer, ni siquiera para morir. Es una elección almática. Cada alma elige todo ese proceso. Pero es que ustedes no pueden entender, porque ustedes no entienden la vida, por consiguiente no entienden la muerte. Por eso es que tienen que aprender de la madre naturaleza. ¿Cómo se dan esos procesos en la madre naturaleza? La madre naturaleza, los mamíferos del reino animal, cuando un feto viene enfermo, ellos lo rechazan. La National Geographic sabe esto. A mí me entristece a veces decir, Dios mío, estamos en el siglo XXI, ni siquiera que estuviéramos en la época de antes. Si el feto venía mal, se rechazaba y no nacía. Aquí no, ahorita se dan unos conceptos entre la inseminización artificial, unas cosas que realmente los están llevando a la época de los dinosaurios. Y como no recuerdan, están a punto de acabar con este planeta. Pero eso no va a pasar, amigos, porque los guerreros del arco iris, de la profecía Hopi, de los Cree, de los nativos de las Américas, se van a levantar en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro. Gloria a Dios, Padre, Madre. No te viene ningún héroe. Moisés no te va a regresar y tú no eres el pueblo elegido. Alá no te va a castigar. Y tú tampoco eres el pueblo elegido. Y Jesucristo no va a regresar. Y tú tampoco. Ustedes nada más quieren que la gente tenga hijos como conejos, para que cada uno siga alimentando sus imperios y los monopolios se sigan procreando. La gran realidad es que el ser divino nada más tiene derecho a tener 2 hijos. Y realmente eso que se crearon de la inseminización artificial ha sido la barbarie más grande. Porque hoy en día hay muchos niños sin hogares. Y todos los líderes que ustedes se inventaron y se crearon no les han ayudado ni siquiera a entender la vida ni la muerte. Y estamos en uno de los momentos más caóticos del planeta Tierra. Mi nombre es Linda Catalina Inés García Torres, guerrera del arco iris, de la profecía Hopi Cree, que un grupo se encuentra en Estados Unidos y otro en Alberta, Canadá. Espero que estés escuchando. Gracias. Ya. Muy bien, sal de niño.